Bienvenida, bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. Es una constante, evidentemente, y eso es lo que me movió desde el principio para desarrollar estos encuentros, estas entrevistas, el ir descubriendo valores y que pudiéramos ayudarnos unos a otros a ir mirando desde ese aspecto valioso como seres humanos lo que nos rodea. A veces pasamos pues por determinados lugares, nos encontramos o nos cruzamos con distintas personas en las que no nos fijamos mucho, pero detrás de eso, de las miradas, del palpitar, de los sueños de las personas, se ocultan grandes cosas que merecería la pena conocer. Y no solo de las personas, sino de los lugares. El mundo está lleno de lugares interesantísimos, pero aquí en España también tenemos muchas ciudades, muchos rincones muy interesantes para visitar y conocer en profundidad. Hay veces que algunos de esos lugares, como es Málaga, pues se conoce en toda Europa y bueno, en medio mundo, quizás por sus playas, por el clima, pero a veces se desconoce la historia y los rincones peculiares de la ciudad en este aspecto. Por eso merece la pena de vez en cuando también, aunque vayamos allí simplemente para las vacaciones o por una cuestión turística superficial, pues recabar más información o curiosear entre los diferentes aspectos que tienen lugar en esta ciudad en cuanto a sus raíces, sus peculiaridades históricas en distintas épocas. Y hoy, en este sentido, pues vamos a hablar con un hombre malagueño que además es escritor y que también escribe con este sentido de recuperar la novela histórica y la novela de aventuras, pues para transmitir a las personas que lo leen ese sentido de curiosidad y aportar valor cultural a una simple lectura de distracción. Bien, pues sin más, vamos a pasar ahora a esta entrevista y después continuamos charlando. Hola Juan Antonio, bienvenido aquí a esta entrevista y es un placer tenerte aquí de nuevo porque nos conocimos en Málaga, ¿no? En la Feria Sí, del Libro. Muy bien, pues me gustaría que nos contaras cómo comenzaste tú en esto de la literatura, por qué te dio este impulso, porque entiendo que te dedicas a otras cosas. bueno, yo comencé en esto de la literatura porque siempre había querido escribir algo con seriedad, ¿no? Solamente tenía relatos cortos y tal, y bueno, la lectura es mi gran afición. Entonces, pues me propuse una tarde que estaba en verano y tal, pues digo, pues mira, voy a ponerme a intentar hacer algo en serio. Tampoco desconocía la magnitud que iba a acontecer con esto que me propuse. Y bueno, al fin y al cabo, pues al final salió la novela de Malaca, Una huella del pasado, y bueno, la verdad que ha sido todo un éxito. Yo estoy súper contento y tengo muchos lectores que me siguen y que están deseando de que escriba la segunda parte. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tipo de valores entiendes que transmites en tus novelas o en tu novela que hace atractiva a las personas que lo han leído? Y si hay algún interés más allá de la simple distracción o pasar el rato, ¿no? Si hay un interés más profundo. Cuando hice el planteamiento inicial para hacer la novela, sí, tenía dos cosas muy bien estructuradas y definidas. Una era el género, hacer una novela que contemplara el género de la aventura, porque a mí es que es uno de los géneros que más me gusta. Últimamente está un poquito dejado, no hay muchos autores que se dediquen
a ese género, pero bueno, yo me sentí atraído por él. Eso es una de las cosas. Y otra de las cosas, evidentemente, que la novela transcurre en mi ciudad, en Málaga, y quería dar a conocer a mi ciudad a, pues, a todos a todos los lectores que se atrevieran a abrir las páginas de mi libro, ¿no? Como ya te he dicho antes, soy un gran lector, siempre estoy leyendo y tal, y me gusta este tipo de novelas pseudo históricas de aventura, pero todo lo que he leído casi siempre son en capitales como Barcelona, Madrid o grandes capitales europeas, ¿no? Donde transcurre la acción. Yo quería que fuese Málaga porque es mi ciudad, el sitio donde he vivido toda mi vida y me complace mucho que la gente conozca lo que es una ciudad con 3.000 años de antigüedad. Muy bien, muy bien. Bueno, peculiarmente, yo ahora estoy escribiendo una novela que está centrada en Málaga, pero bueno, es Ajá, todavía tiene un desarrollo y hay otros proyectos más. Pero sí muy tienes bien. razón, a veces se centran las historias en lugares muy conocidos, quizás pues con la idea de que la gente se identifique fácilmente, pero tienes razón, yo creo que es importante pues dar a conocer tu tierra chica, que además tiene una serie de valores grandes que quizás se han opacado por alguna razón durante un tiempo o en ciertos aspectos, porque en otros evidentemente brilla, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo soy un malagueño orgulloso de su tierra, ¿no? Y amante de ella, de sus costumbres, de su gente, de su gastronomía. Yo, hombre, he vivido en otras partes de España y, bueno, como en Málaga, la verdad es que pocos sitios, ¿no? Entonces, aunque lo que te estoy hablando es un poquito partidista, ¿no? Porque soy, como ya te digo, soy malagueño, pero yo quería dar que esta aventura recorriese las calles de Málaga y así dar a conocer un poquito la ciudad. Ese, en definitiva, era mi objetivo. Después, bueno, pues la novela ha tenido gran repercusión, ha gustado mucho y yo estoy encantado de la vida. Muy bien. ¿Y cómo seleccionas los personajes o la historia? Porque entiendo que, digamos, la excusa, como estás diciendo, así es como yo lo entiendo, pues es mostrar Málaga, ¿no? O Ujú. su tradición, sus raíces. Pero, ¿cómo sitúas la historia y los personajes en Málaga? Ujú. Bueno, lo primero que hice fue elegir el momento histórico más adecuado para dentro de mis conocimientos y después cuando hurgué en bibliotecas buscando documentación, etcétera, porque hubiese gran cantidad de detalles y de momentos que la gente pues no conociera muy bien. Por eso elegí la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos porque me pareció además un momento histórico muy interesante, con mucha historia, con muchos argumentos. En la toma de la ciudad participaron gente de la nobleza de ese momento española que era muy reconocido y tal. Y entonces, pues bueno, los mezclé con los personajes de mi invención que transcurren pues, en esa época. Como tú bien sabes, y si no lo explico, la novela transcurre en dos épocas distintas, una durante la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos y otra en la actualidad por el descubrimiento de unos restos arqueológicos en la obra del metro urbano. Son dos historias que se van alternando capítulo a capítulo de la novela y a pesar de los 500 años de distancia tienen un final común. Tuve que encontrar el nexo de unión de las dos épocas para que los personajes pudiesen aparecer en las dos partes de la novela, ¿no? Para ello utilicé un poquito de magia y bueno, y relacioné muchos de los datos que actualmente existen en Málaga que también existían en esa época. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, y, ¿qué personajes tienen más importancia, los masculinos o femeninos? Porque ahora hay como una corriente en que se busca ese tema de la igualdad o dar una predominancia a los personajes femeninos. Para ti, ¿cuáles son los más relevantes o no hay así algún personaje,
Bueno, especialmente pues relevantes. sí, personajes relevantes hay, tanto en una época como en la otra, ¿no? Pero a mí, yo soy más de igualdad, ¿no? No me gusta darle más repercusión a lo masculino que a lo femenino, ¿no? Yo creo que tienen pueden tener igual de importancia. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, del siglo XV, evidentemente la mujer estaba más coartada, ¿no? Pero yo he conseguido con, por ejemplo, la protagonista principal del siglo XV, Yaiza, es una mujer que, bueno, que tiene algunos valores de hoy en día, ¿no? Formas de actuar, ¿no? Ella era una bailarina dentro del harén del Cádiz de Málaga, ¿no? Pero era la principal y se aprovechaba de ello para actuar en consecuencia y llevar, como digamos, al Cádiz y a muchos hombres a hacer lo que ella quería, ¿no? Entonces, esa fuerza que tenía, pues, está contrarrestada con Lorenzo de Sepúlveda, que es el otro protagonista, del cual se enamora y tal, pero los dos tienen una fuerza más o menos pareja, ¿no? Y después pasamos a la época actual, que, bueno, los dos protagonistas también es un policía, Alejandro, y la doctora Dolores Alcántara, que son los que se encargan de descubrir los asesinatos y el misterio que encubre todo lo que ocurre, ¿no? Y ya te digo, tienen la misma fuerza, tienen la misma, no es, a mí no me gusta que el hombre esté por encima de la mujer, ni contar historias en que sea al revés, que la mujer esté encima del hombre. Yo creo que tanto hombre como mujer tenemos los mismos derechos y hoy en día muchísimo más, y no me gusta resaltar a uno por encima de otro. Muy bien, parece muy bien, porque realmente yo creo que ese es el auténtico sentido de la igualdad, no generar Ujú, como una especie de venganza, como a veces se plantea en algunos sectores. Pero es cierto que aunque la mujer en aquellas épocas pues estaba, pues tenía menos derechos, menos oportunidades, evidentemente hubo mujeres, incluida la reina Isabel, pues que sí. destacaron mucho, ¿no? Que Bueno, pero la reina Isabel, en cambio, mandaba mucho, sobre Fernando, ¿eh? claro, claro, Por eso. razones de más políticas, ¿no? Porque Castilla era un reino mucho más importante que Aragón. Entonces, los aragoneses estaban un poquito subyugados a Castilla. Entonces, por eso yo creo que la reina mandaba un poquito más que Fernando, ¿no? Sin entrar en muchos detalles, durante el asedio de Málaga, como Fernando y los ejércitos castellanos no podían, no podían tomar la ciudad, tuve que ser ella la que vino a auxiliarlos a todos, ¿no? Y cuando llegó ella es cuando se formó el pitote gordo y ya por fin lograron hacer caer las murallas de Málaga, ¿no? Claro, muy bien, porque realmente es así, ¿no? A veces tiene una idea distorsionada por ciertas formas de desarrollar un relato en la actualidad, pero yo creo que siempre ha habido mujeres que han destacado y, Ujú, y que pues es importante destacar precisamente el valor no tanto de las mujeres o de los hombres, sino de las personas. Hay personas que ujú, tienen mucha fuerza y que desarrollan sí, esa energía, esa fuerza, sean hombres o mujeres. Y yo creo que eso es lo importante, entender que, como tú bien decías, todos tenemos igualdad de oportunidades para claro. desarrollar pues eso que nos caracteriza como seres humanos. Muy bien, bueno, también ahora es una época en la que se está leyendo mucha novela histórica. ¿Eso fue uno de los elementos que te movió a ti a desarrollarte o a moverte en estos esquemas vinculados con la novela histórica y la novela policíaca? Yo creo que son de los dos temas más leídos con más pujanza en la actualidad. Bueno, también la novela romántica, fantástica, está tomando muy buena posición dentro del tema literario. Eh, yo soy un gran lector de novela histórica, entonces, pues, claro, uno escribe donde se siente más a gusto, ¿no? Si uno se entiende, se siente más a gusto con la novela histórica, pues lo más normal es que escriba sobre ella, ¿no?
Y bueno, yo lo que quería también, como ya he dicho antes, dar a conocer al público lo que es Málaga, lo que es la Alcazaba, lo que son los monumentos históricos que tiene esta ciudad, incluso no solamente para los de fuera de la provincia y tal, sino para los propios malagueños, porque el déficit cultural que hay hoy en día en nuestra sociedad implica que muchos de los lectores malagueños que han leído mi novela, pues me llamen y me pregunten, oye, este sitio está en la Alcazaba, ¿esto realmente ocurrió? Y digo, pues nada más que tienes que ir a la Alcazaba y visitarla y te vas a enterar de todo lo que hay, ¿no? Porque hay mucha gente que no ha ido a la Alcazaba ni a los sitios Claro, históricos de Málaga, ¿no? Propios malagueños. Entonces, una de mis intenciones fundamentales era esa, ¿no? La novela histórica para mí tiene un valor añadido, no solamente el entretenimiento de una historia que te atraiga, de aventura o de hechos, lo que sea, pues que en una novela histórica cabe el romanticismo y cabe el asesinato y cabe todo, ¿no? Pero además aprendes, que es claro. lo importante, ¿no? En definitiva, es donde yo me siento mejor. Claro, yo, como bien dices, entiendo que es importante en este momento compensar ciertas carencias que se dan Sí, entre ciertas personas por una inercia que estamos siguiendo demasiado superficial o tecnológica, sí. o en fin, perdiendo ese valor de las raíces y recuperarlo o hacer ese esfuerzo cuando escribimos por asentarlo y transmitir una serie de valores culturales que, además de distraer, eduquen, me parece que es importante. Y yo creo que tú, pues evidentemente por lo que estás diciendo, pues lo tienes también claro y entonces pues en eso coincidimos y te deseo mucho éxito en este aspecto. Yo creo que hay que seguir avanzando Sí. por ese camino. Bueno, y entonces, ¿vas a escribir ya la segunda parte o no? ¿O te lo estás pensando? Si Dios quiere, ahora que voy a estar en julio y agosto un poquito con menos trabajo y tú sabes que nosotros aquí en Málaga tenemos la Asociación Literaria Generación del 22, estos 2 meses hay poquito evento y tal, pues es algo que me están demandando mis lectores, que empiece la segunda parte de Malaca. Y bueno, va a tener el mismo formato más o menos, va a transcurrir también en dos momentos distintos, en este caso también en la actualidad, pero en vez del siglo XV lo voy a cambiar por el periodo de 3 años que Málaga estuvo ocupada por los ejércitos franceses. Ujú. También es un momento de la historia de Málaga poco conocido, en el cual pues llevo estudiando más de 6 meses todo el tema y yo creo que la gente se va a sorprender de muchísimas cosas que desconoce de ese tiempo. Y también, bueno, pues lo voy a relacionar con acontecimientos que ocurren en la actualidad. Y hasta ahí puedo leer, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues sí, bueno, me parece muy interesante y ya que hemos despertado esta curiosidad en las personas que nos escuchan, que nos vean, pues, ¿dónde pueden encontrar tu novela, ahora, aparte de los eventos que habéis estado haciendo? Bueno, mi libro Malaca está en la plataforma Amazon, tanto en tapa dura como en tapa blanda, como en Kindle, y lo podéis adquirir ahí. Si hay alguien de España, de la península, que quiere que se lo dedique y tal, pues nada más que se tiene que poner en contacto conmigo a través de Facebook e Instagram y yo se lo envío. No tengo ningún problema. Muy bien, muy bien. Aparte de este libro de Malaca, pues como lo conocéis, tengo otro libro de relatos cortos, que son momentos de misterio, que está también en la plataforma de Amazon y otro libro que va a salir de aquí a final de año de relatos cortos y otra novela que tengo terminada y acabada que seguramente verá la luz antes de Navidad. Muy bien, muy bien. Y en los relatos, ¿qué orientación sigues? ¿Vas también con este aspecto de el relato histórico o te dedicas más a lo fantástico? En el relato corto me gusta mucho el misterio. Ujú, Toco muchas ramas del propio misterio, ¿no?
el misterio sobrenatural, el misterio emotivo, el misterio de grandes personajes de la literatura, llámese vampiros o similares, ¿no? Me gusta mezclar un poquito de todo. Yo me centro sobre todo y explico siempre a los lectores que se interesan en el libro de que son relatos de personas normales y corrientes que les puede suceder un momento extraño, ¿vale? Mm. Como a todos ocurre, ¿no? Nosotros con las nuevas tecnologías, con el conocimiento adquirido en nuestra sociedad, pues hay muchos secretos que ya no lo son, ¿no? Que hemos descubierto por qué ocurren y por qué no. Pero siempre hay alguno que otro por ahí que te hace en un momento dado que los vellos se te pongan de punta, ¿no? A eso me dedico yo con mis relatos cortos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues te deseo mucho éxito. Insistimos en que la plataforma de Amazon tiene disponibles tus libros, o diferentes Ujú. libros, y que si alguien desea tenerlo autografiado, pues que te lo puede pedir directamente. ¿Y a dónde te lo pediría? Bueno, a través de Facebook o Instagram me hacen la petición y yo se lo enviaría en un momento dado, claro. Muy bien, entonces con poner Juan Antonio Lopera Ajá, en Facebook o Instagram, tú por ahí ya puedes atender a cualquier persona que te pida un libro. exactamente, sí. Muy bien. Bueno, pues Juan Antonio, un placer coincidir también casi en el nombre, porque aunque yo soy López, pero tenemos el arranque casi parecido. Muy bien. Bueno, pues un placer haberte entrevistado. Espero que tengas mucho éxito y seguiremos encontrándonos para tus próximas publicaciones. Estupendo. Juan Antonio, como siempre es un placer hablar contigo. Yo quisiera decir que te conocí en la Feria del Libro de Málaga, que pasamos un rato muy agradable, porque además en los que nos gusta la cultura, la literatura y tal, hablar entre nosotros es un placer siempre, ¿no? Tú sabes que nosotros en Generación del 22 decimos, no nos gusta mucho decirnos somos escritores, como si fuese una palabra al 100% y tal, ¿no? A mí me gusta hablar que somos creadores de sueños, ¿no? Ujú, Porque eh, eso es lo que hace a la gente mejor, la literatura. claro. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Encantado de Igualmente, esta resonancia y seguiremos encontrándonos por el camino. Aunque no vivo en Málaga, yo vivo en Madrid, pero bueno, yo creo que por lo menos el año que viene volveré por allí. seguro que sí nos veremos, Juan Antonio. Muchas Muy bien. gracias. Bueno, un abrazo. Igualmente, Bien, espero que te haya interesado esta entrevista. La verdad es que el punto que aporta Juan Antonio Lopera en sus escritos, en su novela, en esta precisamente de Málaga, que pues tiene ese sentido de juego entre dos épocas que tienen relevancia y donde como telón de fondo, pues sirve para presentar rincones de la ciudad, presentar la ciudad en una forma más amplia, pero al mismo tiempo también tratar temas de valores humanos en su sentido histórico y actual. Bien, pues sin más yo te invito a que leas la novela de Juan Antonio Lopera y espero que te guste, que la disfrutes y que también puedas acceder a sus relatos y dejarte llevar por ese misterio. Puedes conseguir los libros de Juan Antonio Lopera a través de Amazon y también conseguirlos con una firma, incluso a través, si los pides directamente a través de Facebook y Instagram con su nombre, Juan Antonio Lopera. Aprovecho para sugerirte, como ya sabes, que también puedes explorar mi bibliografía. Ya tengo 35 libros publicados de distintos temas en distintos ámbitos y como con Juan Antonio, pues muchos de ellos los puedes encontrar en Amazon y también en otras editoriales pidiéndolos en las librerías
que estén cerca de tu casa. En fin, aquí te dejo alguna muestra y quedamos emplazados para los próximos encuentros de los miércoles. Hasta pronto.